Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Enseñar a otro es una buena acción. Las buenas acciones hablan más alto que las palabras de los gritos impotentes de las malas acciones. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita realizar un escrutinio a una urna con 80 bolas numeradas del 1 al 80. La idea entonces es determinar cuántas veces sale una bola que sea sacada de la urna. Cada bola se lee y vuelve a almacenarse en la urna. El escrutinio termina cuando salga la bola número 33. Se plantea la solución en un programa de 41 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Esta librería permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. También podemos hacer uso de la memoria dinámica y de las funciones matemáticas, entre otras. Esta es una librería general de Objective-C. Recuerda que las librerías son repositorios de funciones que se usan en el programa. También se pueden importar las librerías de C++ y de C, ya que Objective es derivado de estos lenguajes, por eso es compatible hacia abajo con ellos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar un problema usando atributos y comportamientos, logrando la reutilización y estandarización del código fuente, lo que permite crear programas más flexibles, portables y de mejoramiento continuo. Para programar orientado a objetos en Objective-C se va a usar dos bloques de código principales, la interfaz y la implementación. En la interfaz lo que se hace es indicar o establecer la estructura del objeto. Y en la implementación lo que se hace es programar los comportamientos del objeto o los métodos. Es decir, en la interfaz se declaran las variables o atributos y los métodos. La interfaz es de declaración y la implementación es para programar los métodos. Entonces, entre la línea 6 a 8 vemos acá la interfaz. La interfaz va entre las directivas @interfaz y la directiva del compilador @end. Por lo general, la interfaz y la implementación van en archivos separados. La interfaz con extensión .h y la implementación iría en un archivo con extensión .m. Esto para programas robustos que necesiten acceder a esta clase varias veces. Pero para pequeños programas, una clase que no necesite ser muy usada, puede entonces establecerse como en este caso, todo en un mismo archivo, tanto la interfaz como la implementación y el main. Entonces seguimos línea 6, interfaz, luego va el nombre de la clase, en este caso escrutinio de bolas. Dos puntos y luego hacemos referencia a una de las clases principales de Objective-C, que es la clase NSObject. Aquí entre llaves vamos a declarar las variables globales de la clase. Es decir, vamos a instanciar en las variables, a definir o declarar las variables de instancia. Estas variables podrán ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Aquí vamos a definir entonces o declarar un vector llamado bolas de tipo entero de tamaño 80, una variable de tipo entero llamada bola y una variable de tipo entero llamada i. Este vector bolas va a ser un contador, o mejor un vector de contadores. Lo que va a hacer es almacenar en cada posición cuántas veces ha sido sacada una bola. Así, por ejemplo, si sale la bola 15, entonces en el vector bolas en la posición 15 se incrementará en 1. Así sucesivamente cuantas veces salga. La variable bola simplemente va a almacenar la bola que el usuario saque, y la variable i es una variable entonces para
usarse en un ciclo for, una variable controladora de un ciclo. Vamos ahora a declarar los métodos. En esta clase solamente vemos un método que es ejecutar en la línea 7. Para declarar un método, entonces vemos primero el nivel del método. En este caso un menos indica que es un método de instancia. Para métodos de clase sería la suma o un más. Luego sigue el tipo de valor que va a retornar la función o método. En este caso void, porque no retorna ningún dato. Y luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Este método observe que no recibe ningún parámetro o argumento. En este caso, para métodos que reciban parámetros, cada parámetro va separado con 2 puntos. Esa es la notación entonces que usa Objective-C. Ya declaramos el método y las variables generales, las variables de instancia. Vamos ahora entonces a ver la implementación entre las líneas 10 a 30. Entonces lo primero que hace la implementación es importar la interfaz, ya que para programar un método este ya debió haber sido declarado. Entonces en la implementación entre las líneas 11 a 20 vemos el método init. Este método es el constructor por defecto de Objective-C. Entonces acá vemos entre este método que inicializamos el vector bolas a 0 usando un ciclo for. Y la variable bola y la variable i también se inicializan a ceros. En este caso la variable i o la variable bola no era necesario inicializarlas, ya que simplemente son variables que van a tomar un valor. Pero el vector bolas, como es un vector de contadores, sí era necesario inicializarlo todo a 0. Self es una variable general o global que permite acceder a cada atributo de la clase. Vamos ahora a ver el método ejecutar, el que declaramos manualmente en la interfaz, entre las líneas 21 a 30. Observe que la cabecera de un método es similar a cómo se declara, solo que no termina con 2 puntos. En la línea 21, por ser un método, una implementación, va entre llaves el programa o el código del método en sí. Este código lo vemos entre las líneas 23 a 29. Le invitamos a visitar la tutoría escrutinio de bolas en Turbo-C para entender cómo funciona esta lógica de este método. Allí lo explicamos línea por línea. Es básicamente la programación la misma que vemos aquí. Lo único que varía es entonces que en Objective-C se usa la función NSLock, que hace parte del entorno y la arquitectura de Objective-C. Esta función lo que hace es mostrar información por pantalla, lo mismo que hace printf en Turbo-C. Aquí funciona igual que printf, solo que usamos el arroba antes de hacer referencia a un string o una cadena de texto. Ya tenemos entonces la implementación lista con el método constructor y el método de ejecutar. Si un programa o una clase no tiene método, se puede dejar la interfaz vacía. Vamos ahora a ver entre las líneas 33 a 41 el main. Ya sabe que el main es el método principal o el método de inicio de un programa. Es cuando el programa compila que el compilador ingresa. Lo que se hace en la línea 35 es instanciar un puntador o un objeto a la clase escrutinio de bolas para poder acceder entonces a los atributos o mejor a los métodos de la clase y darle vida así a la clase y funcionamiento al programa. Entonces línea 35 se establece el nombre de la clase escrutinio de bolas seguida de asterisco seguida del nombre del objeto, en este caso obj. Con esto estamos indicando que vamos a crear un puntero llamado obj. Ese puntero va a apuntar a un objeto de la clase escrutinio de bolas. Entonces no es en sí un objeto, sino un puntero, un apuntador a un espacio de memoria de una clase. Y lo instanciamos con las palabras alloc, que lo que hace es separar o reservar el espacio de memoria dinámica
y luego init, que es la llamada al constructor. Entonces, si usted necesita utilizar esta misma estructura o definición en otra clase, usted puede omitir alloc e init y usar new. Pero si necesita enviar argumentos, debe entonces usar esta notación. Observe entonces que en Objective-C se usan los corchetes para invocar los métodos. Ya instanciamos entonces el objeto. Vamos ahora a invocar el método de ejecutar en la línea 37. Observe nuevamente entre corchetes, vamos a invocar entonces el método de ejecutar. Muy sencillo, simplemente se escribe el nombre del objeto o apuntador seguido del método, y el método se llama ejecutar. En otro lenguaje sería con punto el nombre del objeto, punto el método. Aquí simplemente es con espacio y va entre corchetes. Y así entonces usamos el apuntador al objeto de la clase e invocamos el método de ejecutar. Y el método de ejecutar ya soluciona el problema. Se pueden crear tantos objetos como se desee, por ejemplo un objeto 2 o un apuntador 2 que llame a ejecutar también y crea otra solución a ese mismo problema. De eso se trata entonces la orientación a objetos, reutilización de código. Y por último, línea 38, se invoca el método replace, que lo que hace es limpiar la memoria dinámica del programa, la que se usó. Esta invocación va al final de cada programa. Pero se podría omitir, ya que Objective-C tiene un manejador interno de memoria, no un recolector de memoria usada, sino un manejador que lo que hace es eliminar en sí la memoria ya que se usó en el programa. Esta fue la tutoría de ejercicio, crear un programa que permite realizar un escrutinio a una urna con bola. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos